Los saduceos no creían en la resurrección, no creían en ángeles, no creían en espíritu, en nada que tenga que ver con el mundo espiritual. Ellos creían. Hechos 23:8 lo dice. Vamos a leerlo para que lo vean. Hechos 23:8 dice: porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu. Pero los fariseos, era lo contrario, afirman estas cosas. ¿Te das cuenta? ¿No te parece eso a lo que está pasando hoy en día en muchos grupos religiosos? Porque por un lado los saduceos no creían en esas cosas, y por otro lado los fariseos sí creían, pero eran tradicionalistas, eran religiosos y eran hipócritas. Lo dice Lucas 12:1. Y eran escarnecedores, Mateo 27:41. Tú ves, hay dos grupos hoy en día. Los mismos grupos que existían en el tiempo de Jesús existieron también en el tiempo de la Iglesia Apostólica, y existen esos dos grupos hoy en día. Vamos a identificarlo para que vean. Hay un grupo que son como los saduceos, que no creen en nada de lo espiritual. No creen en los ángeles, no creen en nada que tenga que ver con manifestaciones del espíritu, no creen en liberación de demonios. Pero usted lo ve hablando y usted dice: wow, cuánta palabra, wow, qué profundidad tienen en la palabra, en la Biblia. Son teólogos, son eruditos, son grandes predicadores, pero no creen en las manifestaciones del Espíritu Santo de Dios. No creen en sanidad, no creen en liberación, no creen en nada. Y usted lo ve enseñando y son tremendos maestros conforme a sus propios criterios. Son doctores en divinidad, muchos de ellos. Tienen una maestría en teología, muchos de ellos. Son maestros, son pedagogos, pero no entienden nada del espíritu. Y hay como una contradicción, porque su palabra es espíritu y es vida. Entonces ellos no entienden nada del espíritu, porque lo que están analizando y estudiando y grabándose las letras de la palabra, las letras, no el espíritu de la palabra. Y por otro lado hay otros que son como los fariseos, que sí creen, pero tienen un desorden, porque viven en desorden. Creen en toda la locura del evangelio, la creen, pero exageran. Y son emocionalistas. Y creen que andar en el espíritu es andar con los ojos desorbitados. Y creen que andar en el espíritu es andar sin peinarse. Y creen que andar en el espíritu es andar vociferando y hablando en lengua más que Pablo y que los corintios. Y creen que andar en el espíritu es andar meneando la cabeza y con los ojos rojos como un tomate. Eso no es andar en el espíritu. Andar en el espíritu es andar conforme a las escrituras. Andar en el espíritu es andar conforme a la palabra. Entonces hay dos grupos religiosos que son enemigos del evangelio: los saduceos, que no creen en nada, y los fariseos, que sí creen pero son hipócritas, porque ellos se fijan mucho en la apariencia externa. Y Jesús le dijo: sepulcros blanqueados. Por fuera se mandan a hacer sus propios atuendos religiosos, su propio vestuario, que no lo usa nadie, nada más ellos. Esos grupos se caracterizan por eso. Se mandan a hacer en un sastre su vestuario, porque ellos ven la santidad de esa manera. Su vestuario por fuera, su atuendo religioso, y te dicen: escucha. Y Jesús le dijo a ese grupo religioso: son hipócritas. ¿Y por qué son hipócritas? Porque están colando el mosquito y se están tragando el camello.
Están botando la sustancia del evangelio, que es la paz, el gozo, el amor, la justicia, y están tomando la cáscara. Se están alimentando con la cáscara, y en la cáscara no hay sustancia. En la cáscara no hay alimento. El alimento está en la sustancia. Amén. Ese grupo es un grupo tradicionalista. Esos fariseos del siglo XXI son religiosos y son hipócritas. Mira lo que dice Lucas 12:1. El Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versículo 1. En esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos, primeramente: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Usted lo ve en esos micrófonos en las redes sociales, acabando con todo el mundazo. Y nadie es perfecto, nadie está en lo correcto, nadie está viviendo en santidad. Todos nosotros somos unos mundanos. Los mundanos son ellos, los hipócritas son ellos. Porque esos grupos siempre han existido desde los tiempos de Cristo y desde los tiempos de la iglesia primitiva. Se han levantado esos grupos que andan juzgando, que andan condenando. Y Jesús dijo: guárdense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. El hipócrita tiene la característica de que exhibe una cara que realmente no es. Por eso el que logra salir de esos grupos religiosos termina diciendo: le doy gracias a Dios que me sacó de allí, porque lo que yo viví allí fue un infierno. Porque hay cosas desastrosas que se practican a lo interno de esos grupos religiosos, que no se pueden ni mencionar por aquí, porque eso ni edifica. Si yo comienzo a mencionar lo que yo he escuchado en esos grupos, desde este altar hasta se va el Espíritu Santo de aquí en el día de hoy, porque son cosas que no se pueden mencionar desde el altar, y el altar hay que respetarlo. Pero ahí se ven cosas desastrosas. Ahí se ven cosas desastrosas. En esos grupos de farda larga, moño duro, se ven cosas que tú dices: wow, pero yo pensaba que era una cosa, y son peores que los que están allá afuera. Y Jesús los dijo: son hipócritas. Cuídense de esa gente. Guárdense de esa levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Amén. Abra su Biblia en Mateo 27, 41 y 42. Mateo 27, 41 y 42 dice: de esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, que descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Esos grupos se caracterizan porque son ¿qué? Escarnecedores. Usted lo ve en las redes sociales practicando el escarnio. Se tiran unos a otros. ¿Cómo yo voy a perder mi tiempo para agarrar un micrófono y a través de las redes sociales yo acabar con otro ministro, yo acabar con otro ministerio, yo acabar con otro pastor, muchas veces sin tener ninguna base? Y aunque la tenga, eso no se puede hacer, porque ese no es el Espíritu de Cristo.
Una cosa es que usted enseñe la palabra, como lo estoy haciendo yo en este momento, en base a la palabra. Y otra cosa es que usted agarre cosas personales de ministro y lo lance por las redes sociales para que el mundo sepa el desastre que se arma en muchos de esos grupos religiosos. Ese no es el espíritu de Cristo. Y los principales sacerdotes y los escribas en el tiempo de Jesús ya van 2 grupos, y los fariseos ya van 3 grupos, y los ancianos ya van 4 grupo. Y a cada rato sale un grupo nuevo aquí en la República Dominicana que son escarnecedores. Amén. Se sublevaron, se burlaron de Jesús mientras Jesús estaba en la cruz. Si tú eres Dios, si tú eres el Hijo de Dios, ¿por qué no te escapas de la cruz? ¿Por qué no desciendes de esa cruz? Si tú desciendes y te bajas de esa cruz, vamos a creer en ti. Mentira. Si Jesús se escapaba de la cruz, le caían atrás y lo agarraban de nuevo. Mentira. Porque el que no nace de nuevo no puede entender el reino de Dios. Dígale al que está a su lado: el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios, no puede valorar el reino de Dios. Escuche bien esto, lo que la palabra dice. Juan el Bautista estaba bautizando, y Juan el Bautista observó que muchos fariseos se acercaban a su bautismo. La palabra dice que Juan vio que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a él para que él lo bautizara. ¿Y tú crees que Juan lo bautizó? ¿Tú crees que Juan el Bautista lo zambulló? Juan sabía que si lo zambullía nada iba a pasar, porque eran hipócritas. ¿Y qué Juan le dijo cuando le vio a ellos? Mateo 3:7. ¿Qué Juan le dijo? Juan le dijo: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Ahora, ¿por qué le llamó generación de víboras? ¿Por qué se refirió de esa manera a esos grupos legalistas? ¿Por qué se refirió de esa manera a esos grupos religiosos? ¿Por qué le habló de esa manera? Porque esos grupos estaban muy pendientes a sus letras. Los fariseos eran apegados a seguir la tradición y los ritos religiosos. Y los saduceos no creían en nada de lo sobrenatural de Dios. No creían en ángeles, no creían en la resurrección, no creían en espíritu. Y esos grupos, todo se lo achacaban al diablo. Según Lucas 1:15. Si Jesús sanaba a un enfermo, no es el diablo. Si Jesús echaba fuera un demonio, no echó fuera el demonio por Beelzebú. Lo dice Lucas 11:15. Dice que algunos de ellos decían: por Beelzebú, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Y no es lo mismo lo que está pasando hoy en día en muchos grupos religiosos, que uno echa fuera un demonio y la gente no cree en eso ya. Uno ora por los enfermos, y los que forman parte de otro pensamiento y que tienen ni que una ultra revelación, dicen: no, eso no es posible, eso es un montaje, eso es un engaño, eso es un teatro. Y son como los saduceos, que no creían en nada de lo sobrenatural. Uno hoy en día no puede hablar de milagros, no puede hablar de manifestaciones de Dios, no puede hablar ni de visión, porque esa gente no cree en nada.